La sijá que vamos a estudiar hoy de Parashat Yitro, Lekutei Sijot, Helek Havav, la tercera sijá, una sijá muy importante sobre el tema de los 7 mitzvot de Bnei Noach. Parashat Yitro habla sobre la entrega de la Torah, los 10 mandamientos. Pero hay también lo que no todos saben, que en la entrega de la Torah también fue entregado una misión muy especial puesto sobre el pueblo judío, que es todo lo que tiene que ver con difundir los 7 mitzvot noahides, como se dice, de Noach, de los hijos de Noach. Y la sijá acá, el Rebbe analiza todo el tema desde el punto de vista lógico. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la obligación? ¿Qué es lo que un yehudí tiene que saber en relación a esa obligación tan interesante, tan importante, que no se habla mucho de eso, pero es una halajá, y cuando se da la posibilidad, es una halajá que hay que saber cómo cumplirlo. Quiero agregar, antes de entrar en la sijá, que fueron en los últimos años, cuando el Rebbe estaba con nosotros, más que todos en los 80s, 1980 hasta 1990, más o menos estos años, el Rebbe en cada ocasión que el Rebbe habló en público, el Rebbe estaba hablando sobre este tema, la importancia, la obligación que todos tenemos de cumplir esa misión, y habló de punto de vista lógico, punto de vista de preparación también para la era de Mashiach. Muy interesante. Acá el Rebbe va a tocar más que todo la mirada lógica de este tema. Encontramos el Rambam, Maimónides, el Rambam en su libro de Halajá, al final, últimos capítulos de su libro, y ahí el Rambam trae en Perek Het, Halajá Yud, que Moshe Rabbeinu entregó la Torah y los mitzvot solamente al pueblo judío, como está escrito, Morashá Keilat Yaakov, la Torah es una herencia para la familia de Jacob, y también los que quieren convertirse, ser gerim de todos los pueblos, también tiene todos los mitzvot. Pero si una persona no quiere convertirse, no hay ninguna obligación de buscar convertir, aceptar Torah y mitzvot. Pero por otro lado, dice el Rambam, que Moshe Rabbeinu sí ordenó, que de la boca de Akadosh Baruj Hu, en el momento de la entrega de la Torah, que tenemos la obligación de obligar a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones, a aceptar los preceptos que Akadosh Baruj Hu ordenó a los hijos de Noach. Y el que no, Rambam habla de pena de muerte, que no está dispuesto a aceptar estos 7 preceptos básicos de la humanidad. Acá el Rebbe no trae cuáles son los preceptos, pero ya que estamos estudiando del tema, quiero mencionar en breve los 7 preceptos, cuáles son, que es el fe en Dios, no servir idolatría, está el tema de no maldecir en el nombre de Dios, el 3 es no robar, estafar, 4 es no matar, después está 5, no hacer temas de adulterio con la mujer casada, después está el tema de no comer de un animal vivo, no sacar un pedazo del cuerpo del animal para comerla de manera cruel. Y luego está el tema de la justicia, de hacer juicios y tribunales para todos los temas que hay que juzgar. Esos son los 7 preceptos noahides. Y entonces, esto es la halajá, que Am Israel tenemos la obligación también de difundir esto en todos los pueblos. Según el Rambam, el Lashon del Rambam, se entiende que esa obligación tiene que ver con la entrega de la Torah, como Rambam lo dice, que Moshe Rabbeinu lo recibió en la entrega de la Torah, Hashem le ordenó ese precepto también, y se ve más claro todavía en la halajá
más adelante, en el mismo Perek del Rambam, que el Rambam dice que una persona que acepte los 7 mitzvot Bnei Noach, él se llama un Hasid de Umot Haolam, un Hasid de los pueblos del mundo, y el Rambam dice, pero con una sola condición. La condición es que él acepte cumplir a los preceptos porque Akadosh Baruj Hu ordenó en la Torah a través de Moshe Rabbeinu, que a pesar que Hashem los mitzvot de Noach fueron dados antes, en la época de Noach, que fue muchos años antes, pero para que eso se considera un cumplimiento como corresponde, él tiene que aceptarlo como de un precepto que Hashem lo ordenó a Moshe en el monte Sinai. Y acá surge la pregunta de la Sijá del Rebbe, es una pregunta muy simple, que aparentemente tenemos que entender por qué es tan importante enfatizar que los 7 mitzvot noahides lo recibieron en la entrega de la Torah. ¿Qué tiene que ver el tema eso con pueblo yehudí? Aparentemente es totalmente un tema separado. Son dos cosas distintas. Una cosa que Hashem ordenó a toda la humanidad, otra cosa es lo que Am Israel recibió en el monte Sinai, sus mitzvot. ¿Por qué el Rambam lo junta, lo une? Y decimos que la manera como que una persona gentil tiene que cumplir los 7 mitzvot noahides es cumplirlo de la manera tal porque Hashem los ordenó en la Torah a través de Moshe Rabbeinu. Aparentemente no se entiende cuál es la conexión de las cosas. Dice el Rebbe, aparentemente podemos explicarlo de vuelta, estamos hablando de punto de vista lógica, basado a primero, porque es importante enfatizar que la Torah nos ordenó eso, basado en lo que está explicado en los libros, los Rishonim hablan de eso, que encontramos en Halajá 3 nombres, 3 descripciones cuando se habla de lo gentil. Existe algo que se llama Ger Toshav, un converso no completo, un converso que quiere habitar entre los Yehudim. Es un goy que cumple, ahora vamos a ver, se llama Ger Toshav. Luego hay otra descripción, que es lo que se llama un Ben Noach, Noahides, y hay un tercero que es un gentil común, que en la halajá se llama con distintos nombres, a veces lo llaman Goy, a veces lo llaman Akum, a veces lo llaman Kuti, son distintos nombres en el Talmud. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 cosas? La halajá dice lo siguiente: un Ger Toshav, converso habitante, es una persona que aceptó cumplir los 7 mitzvot de él en un tribunal de 3 Yehudim. Tiene que ir a un tribunal de rabinos judíos y decir, yo quiero aceptar a cumplir los 7 mitzvot, etc. Y ahí hay una halajá que una persona así, nosotros lo debemos alimentar, darle de comer y darle lo que necesita para que él pueda vivir bien. Eso es lo más alto. Luego hay un nivel inferior que se llama un Ben Noach, que él también está cumpliendo los 7 preceptos, pero no lo hizo de esa manera. Él no fue a un bedín, no la aceptó en un bedín, pero nosotros vemos que él se está comportando bien, haciendo los 7 mitzvot Ben Noach. Y después hay un goy común, el tercer nivel, que no cumple, vive la vida como él quiere y no está aceptando los 7 preceptos. Entonces, dice el Rebbe, basado a eso, podemos decir que el momento de Matan Torah, cuando Akadosh Baruj Hu entregó la Torah, en ese momento se anuló ese tema que se llama un Ben Noach. En el momento de Matan Torah, como está escrito en el Medrash, trae el Medrash, aprende de Psukim, que Akadosh Baruj Hu vio que los pueblos no están cumpliendo sus 7 preceptos y lo anuló. Y en lugar de eso, Hashem ordenó otra cosa, que una persona, un goy de otros pueblos, si él está haciendo los 7 mitzvot por su propia cuenta, se considera como una persona que no tiene obligación y a pesar de eso cumple por buena conducta. Tiene esa definición halógica. Pero si una persona quiere aceptar los 7 preceptos, sobre eso vino el orden especial que Hashem le ordenó a Moshe. Eso es lo que hablamos acá en el Rambam, que Akadosh Baruj Hu ordenó un orden nuevo. Los 7 mitzvot de Noach de antes anularon.
Pero hay un orden especial que Hashem dijo a Moshe Rabbeinu, que si viene uno de los pueblos y él va al Bet Din judío, a un tribunal, y él está aceptando los 7 mitzvot a través del Bet Din, ahí es donde él se considera que él aceptó y lo hizo bien como corresponde. Él se considera un ger toshav, un converso habitante. Y esto es lo que el Rambam nos está diciendo acá, que lo que Rambam dice, que tenemos que cumplirlo porque Hashem nos ordenó en la Torah, quiere decir justamente esa definición, que desde la entrega de la Torah, si vos querés realmente considerarte un cumplidor de los 7 mitzvot, tenés que hacerlo de esa manera, ir a una bedín y hacerlo, aceptarlo porque Hashem ordenó en la Torah. Pero el Rebbe no acepta esa explicación, que esto es lo que Rambam se refería. Porque el Rambam acá claramente no viene a hablar solo de un converso habitante, un ger toshav. Al contrario, si miras el lashon del Rambam, el Rambam habla de todo Bnei Noach. El lashon del Rambam es que Moshe Rabbeinu recibió el orden en la entrega de la Torah que los mismos mitzvot de los Bnei Noach de antes hay que hacerlo ahora porque Hashem ordenó a Moshe. Se entiende que no se trata acá de un converso habitante, ger toshav, habla de todos los Bnei Noach. También todavía tenemos que entender la próxima halajá, porque el Rambam dice claramente en la próxima halajá que Moshe Rabbeinu ordenó en la entrega de la Torah a todo el pueblo de Israel a obligar, la kuf es obligar, forzar a todos los pueblos del mundo, a toda la humanidad, a cumplir sus 7 mitzvot. Claramente vemos que acá estamos hablando una obligación puesta sobre los Yehudim. No, como dijimos antes, que si un gentil quiere y viene a los tribunales con 3 personas y él está aceptando, justamente lo contrario. El Rambam habla claramente que hay un orden puesto sobre los Yehudim, no sobre los pueblos del mundo. Hay un orden puesto sobre Am Israel, que nosotros tenemos la obligación de ir y forzar a los pueblos del mundo a cumplir los 7 mitzvot. Y esto, ¿cuál es el sentido de esto? Tenemos que entender qué tiene Am Israel que ver con el obligar y forzar a los pueblos del mundo a cumplir los 7 mitzvot, los 7 preceptos. ¿Cuál es la definición de eso? Sigue el Rebbe la Sijá diciendo que podemos decir que de dónde sacó el Rambam que existe esa obligación, que un Yehudí tiene que ir a enseñar a los pueblos del mundo de los 7 preceptos. Se entiende de eso mismo que Hashem habló sobre eso como Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torah. En el mismo momento que Hashem entregó la Torah al pueblo de Israel, también Hashem volvió a hablar de los 7 preceptos, no ajides. Del hecho que Hashem lo contó ahí es para que llega al pueblo judío. Quiere decir que hay algo también, a pesar que esto fue dicho antes de los 7 preceptos, pero el hecho que Hashem lo volvió a repetir a Moshe Rabbeinu, de eso mismo sacó el Rambam, la halajá, que un judío tiene la obligación de hacerlo. En otras palabras, el motivo por qué dice el Rambam que nosotros, Am Israel, tenemos la obligación de enseñar a los pueblos sobre los 7 mitzvot, que esos 7 mitzvot fueron dados de la Torah, es porque de eso mismo que Hashem lo volvió a repetir en el momento de la entrega de la Torah. Pero todavía sigue la pregunta que hicimos antes, eso mismo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué justamente estando en el momento de la entrega de la Torah al pueblo judío, Hashem volvió a hablar de eso y tenemos la obligación de forzar a los pueblos de cumplir sus mitzvot? ¿Qué tiene que ver eso con la entrega de la Torah al pueblo de Israel? Sigue el Rebbe adelante. Nosotros vemos más todavía que hay 2 cosas distintas. Hay 2 halajot distintos. Una halajá sobre el goy, que él, si quiere recibir los 7 preceptos y hacerlo de la manera adecuada como lo quiere hacer. Y hay otra cosa, es una obligación puesta sobre el pueblo judío, que ellos tienen que educar y enseñar y forzar a los pueblos del mundo a cumplir su mitzvot. Para entender eso, Ragachover,
encontramos el famoso Ragachov Sofnat Paneach, que él explica el Rambam acá, que según el Rambam existe dos clases de observantes de los 7 preceptos de Noach. Existe, como dijimos, un Ger Toshav, un converso habitante, que es un goy que aceptó los 7 mitzvot de Noach en un bedín con 3 judíos. Y después hay otro, como dijimos, un Ben Noach, que él no lo aceptó en bedín, y a pesar que ahora estamos en una época donde no aceptamos un converso habitante, porque ese converso habitante existía solamente en la época que existían los alajot de Yovel, como está explicado en la alajá, pero puede también ser una persona hoy por hoy que él, sin pasar por un bedín, él acepta cumplir los 7 mitzvot y también tenemos la obligación de alimentarlo, etc. En otras palabras, del hecho que, según lo que Ragachov dice, la alajá es que también una persona que no es converso, tampoco converso habitante, no es un Ger Toshav, es un Ben Noach, que él está aceptando cumplir los 7 mitzvot de Noach porque Hashem ordenó en la Torah, tenemos la obligación de darle de comer. Y entonces, según eso, cuando dice la halajá que un yehudí tiene la obligación que todos los pueblos del mundo aceptan los 7 mitzvot de Noach, no tiene que ver con las leyes de Ger Toshav, sino es algo relacionado con todos los pueblos del mundo. Que según eso, se entiende también lo que dice el Rambam, la shon del Rambam acá en la halajá, que el Rambam, si miramos bien las palabras del Rambam, vamos a ver claramente cuál es la shita del Rambam. El Rambam dice, en esta halajá acá, que Moshe Rabbeinu ordenó en nombre de Dios que tenemos que forzar a todos los pueblos del mundo a aceptar los mitzvot que Hashem ordenó a los hijos de Noach. El que no acepta, halajicamente, es pena de muerte. Y después el Rambam sigue y dice que la persona que sí está dispuesta a aceptarlo en un bedín de 3 personas, él se considera un converso habitante. El hecho que el Rambam lo separa en 2 halajot separados, cuando habla al principio dice que tenemos la obligación de obligar a todos los pueblos del mundo a cumplir. Y ahí el Rambam nos dice que hay que hacerlo con un bedín, con todos los detalles. Se entiende que no está hablando de un converso habitante, un Ger Toshav. Habla en general que Am Israel, como una mitzvah por separado, tenemos la obligación, los Yehudim, de ir, enseñar y obligar a todos los pueblos del mundo a cumplir los 7 mitzvot, aunque no lo hace de la manera de ser un Ger Toshav. Y después hay otro tema. Si un goy quiere hacerlo de una manera de Ger Toshav, de ir a un bedín y hacerlo, quiere hacerlo, que puede hacerlo. Pero son 2 halajot totalmente distintos. Eso también lo vemos en otro lugar en el Rambam. Encontramos que el Rambam dice que si un sirviente, un esclavo se trata un goy que se vendió como un esclavo para un yehudí, que él tiene que aceptar los 7 preceptos, y eso es un Evet Knani en halajá. Y dice el Rambam que si un esclavo puso condición que él está dispuesto a trabajar de esclavo, pero no quiere circuncidarse, la halajá dice que lo pueden aceptar, puede trabajar como esclavo aunque no quiere circuncidarse, pero sí tiene que aceptar los 7 mitzvot de Noach. Pero si no acepta los 7 mitzvot de Noach, de vuelta a pena de muerte. Te quiere decir que es algo sí o sí que hay que hacer. Y ahí, sobre eso, pregunta el Rabat, el Raibet dice, hoy en día no matamos a nadie. Viene el Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, y dice sobre Raibet, de quien habla sobre obvio que hoy no tenemos la posibilidad de cumplir esa halajá en forma completa y no podemos matar, pero no por eso el Rambam no te habla el halajá, el Rambam escribe el halajá tal cual como es. Y entonces del hecho que nosotros decimos que también hoy en día no tenemos esa fortaleza como antes, y por eso no hacemos de los castigos que está escrito en la halajá, y a pesar de eso
se puede obligar al sirviente, al esclavo, que él tiene que cumplir los 7 mitzvot. Entonces vemos de eso claramente que hay dos cosas totalmente distintas en la halajá. Y acá vamos a resumir, y el Rebbe resuma lo que aprendimos hasta acá en los halajot. En otras palabras, según el Rambam, sale la halajá que hoy por hoy tenemos dos clases de observantes de los 7 mitzvot de Noach. Una cosa que es a todos los gentiles del mundo. Moshe Rabbeinu recibió un orden de Akadosh Baruj Hu que tenemos que obligar a todos los pueblos del mundo a cumplir sus mitzvot. Esto es, número uno, un orden general a todos los pueblos del mundo, a todos los habitantes del mundo. Número dos, es una obligación puesta sobre el Yehudí, que él tiene que ocuparse con eso. Número tres, eso no hace falta hacerlo de la manera completa, de llevarlo a un Bet Din con 3 personas y hacerlo de manera completa. No hay obligación de hacerlo así. Solo hablarle de eso y asegurar que él entiende la importancia de cumplir los 7 mitzvot de Noach. Y número 4, que tiene que hacerlo, hay que enseñarlo que cumplirlo no solamente porque es bueno, sino cumplirlo porque Dios ordenó eso en la Torah. Esto es una clase de mitzvah puesto sobre Yehudim. Después hay otra definición, como dijimos, que esto es lo que se llama un converso habitante, un ger toshav, que esto es solamente si el goy quiere y acepta eso, y ahí es donde él, si con su voluntad va a un bet din de 3 Yehudim y él dice que va a aceptar los 13, y eso también tiene que hacerlo por el orden divino en la Torah y no solo porque él entiende que es lógico. En otras palabras, que hay dos halajot distintos. Un halajá puesto sobre Yehudim a enseñar a todos los pueblos del mundo cumplir los 7 mitzvot, y otro el tema de un ger toshav. Y la pregunta que volvemos a preguntar, la primera pregunta inicial de esa sijá, ¿por qué tenemos esa obligación? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la explicación que Hashem en el momento de la entrega de la Torah al pueblo de Israel también nos dio un orden de ocuparnos con todos los habitantes del mundo para que cumplan sus 7 mitzvot? ¿Cuál es la relación de las cosas? Para entender eso también tenemos que entender un punto más, que el lashon del Rambam, el lenguaje del Rambam, es muy raro que el Rambam utiliza la palabra obligar. Moshe Rabbeinu ordenó que tenemos que obligar, la kuf es como obligar, forzar a todos los habitantes del mundo a cumplir sus 7 mitzvot. ¿Qué es esa idea de forzar? No es lo común. Y para entender eso, dice el Rebbe, nosotros encontramos en halajá, en la Gemara, cuando habla sobre un ger toshav, de vuelta, sobre un converso habitante. Y la Gemara pregunta, ¿qué es? La Gemara en Avodah Zará pregunta, ¿qué es un converso habitante? Y entonces hay dos opiniones. Rabbi Meir dice, una persona que aceptó no servir idolatría. Y tomó esa decisión frente a 3 rabinos del pueblo judío. Y los Jajamim dice, no, alguien que aceptó los 7 mitzvot. Quiere decir que tiene que tener todos los 7 mitzvot. Y el Rambam sostiene como los Jajamim, que para ser un ger toshav tiene que aceptar todos los 7 mitzvot. En la halajá como los Jajamim, no alcanza solamente no servir idolatría, tiene que aceptar en un bedín todos los 7 mitzvot de Noach. Pero es interesante que el Rambam en Ilchot Isurei Biyah, cuando habla sobre estos detalles, el Rambam dice qué significa un converso habitante, un ger toshav, y el Rambam dice que es un goy que él aceptó a no hacer idolatría y cumplir los 7 mitzvot del Bnei Noach. Y acá no se entiende. Si el Rambam sostiene como los Jajamim, ¿por qué el Rambam separa y dice no hacer idolatría y encima cumplir los 7? Si idolatría es uno de los 7. Y si el Rambam sostiene como los Jajamim, el Rambam no tenía que mencionar el tema de idolatría. Podía directamente decir uno que acepta los 7 mitzvot. ¿Cuál es el motivo que el Rambam tuvo que aclarar idolatría separado y después hablar de los otros mitzvot de Noach?
Y acá viene la respuesta, que también eso nos va a servir como llave de entender todo el tema que estamos acá tratando de entender, cuál es el motivo que tenemos la obligación de enseñar a todos los pueblos los 7 mitzvot de Noaj. Dice el Rebbe lo siguiente: cuando nosotros miramos qué pasó en el momento de la entrega de la Torá, para nosotros, para el pueblo yudí, encontramos el Medrash muy interesante, que el Medrash dice que un ejemplo a un rey de carne y hueso, que él, cuando el pueblo estaba ahí y el pueblo estaba dispuesto a cumplir con todos sus decretos, el rey les dijo: primero ustedes tienen que aceptar mi reinado, y luego van a recibir mis decretos. Kablu malchuti v'achakach kablu gzerotai. Primero aceptan mi reinado y luego les voy a dar decretos. Lo mismo también a Kadosh Baruj Hu, cuando vino a entregar la Torá, primero dijo: Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios. Y luego, ahora que ustedes aceptaron mi reinado, ahora sí podemos, te voy a dar mis decretos, mis órdenes. En otras palabras, en Matan Torah pasaron dos cosas. En Matan Torah Israel recibió el reinado de Hashem y luego también recibieron los preceptos de Hashem, los mitzvot. Y por eso Anoji Hashem Elokeja fue dicho de la boca de Dios mismo, como dice la Gemara, y luego a través de Moshe Rabbeinu fueron dichos los otros 611 mitzvot, como es sabido que la Gemara dice en Makot. Según eso se entiende también por qué cuando hablamos de un converso, también vemos que Rambam lo divide en dos. Encontramos que Rambam dice que cuando viene, que es un, como dijimos recién, un converso toshav, habitante, ¿qué dijimos? Dos cosas: acepta no hacer idolatría y acepta todos los 7. También acá, igual como decimos para Yehudim, pasaron dos cosas: aceptamos el reinado de Hashem y después aceptamos los decretos. Por eso también un ger toshav tiene que aceptar las dos cosas: no servir de idolatría, que significa, o sea, en otras palabras, aceptar la presencia del reinado de Hashem, y luego también están los preceptos que son los 7 mitzvot de Noach. Y lo mismo también con cada converso. En verdad, si miramos en el Rambam, cuando hablo de un converso común, un converso general, completo, que se quiere convertir al judaísmo, dice el Rambam que después de todo el proceso que él hace, y cuando ya están dispuestos a hablarle del tema, dice el Rambam que hablan con él sobre el tema de fundamentos de la religión, la unicidad de Dios, la prohibición de idolatría, y luego también le dicen un par de los mitzvot para que sepa de qué se trata. Entonces acá también vemos las dos cosas: primero le hablan de temas generales del reino de Hashem y la unicidad de Hashem, y luego hablan también del distinto mitzvot. Lo mismo también con un habitante, un converso habitante, que por cuanto que él quiere aceptar con su propia voluntad de ser un converso habitante, un ger toshav, y entonces tiene que aceptar las dos cosas: el reinado de Hashem a través de no servir idolatría, y después los 7 preceptos que él quiere aceptar para ser un ger toshav. Y por eso el Rambam lo pone en los halajot donde habla sobre el tema de conversión. Según eso se entiende ahora lo que hablamos en nuestro Rambam, que hablamos ahora. Según eso se entiende la halajá de nuestro Rambam, que el Rambam acá dice que cada Yehudí tiene la obligación a forzar a todos los pueblos del mundo, a todos los habitantes del mundo, a aceptar los preceptos de los 7 mitzvot de Noach. Justamente que acá se trata del reinado de Hashem. Como dijimos que la base tiene que ser aceptar el reinado. Y ahora se entiende por qué cuando Moshe entregó la Torá a Israel, les entregó también ese mitzvah que tenemos que obligar a todos los pueblos del mundo a aceptarlo. ¿Cuál es la explicación? Muy simple. Dice el Rebbe, increíble. Dice el Rebbe, en el momento de la entrega de la Torá, Am Israel recibió primero el reinado de Hashem. Hashem es el rey. Aceptamos el yugo de Akadosh Baruj Hu, de cumplir sus mitzvot, etc. Pero no era solamente Hashem es el rey mío propio y nada más. Cuando nosotros elegimos a Hashem y lo coronamos como el rey, lo coronamos a Hashem como el rey de todo el universo, el rey de toda la creación, el rey de toda la tierra.
Vaya Hashem le melech al kol haaretz, melech haolam. Hashem se llama no solamente el rey propio, rey mío, el rey del pueblo de Israel, es el rey de todo el universo, de toda la creación. Obvio que para Am Israel, Hashem, su realeza es totalmente distinto. Somos la herencia de Hashem, etcétera, etcétera. Pero toda la humanidad y toda la creación, todos pertenecen a ese país, a ese pueblo, que son todo parte de ese gran reinado, que es el reinado de Hashem. Por eso Akadosh Baruj Hu le pidió al pueblo de Israel: ustedes que son mi herencia, ustedes van a recibir la Torah, ustedes tienen que asegurar que mi reinado no sea solamente personal a ustedes, que mi reinado se expanda en todo el universo, en toda la creación, y por eso mismo ustedes tienen que forzar a todos los pueblos que aceptan ese reinado. De la manera de ustedes, obvio, de ellos. Son dos distintas formas. Una manera como el Yehudí, que el Yehudí, por ser herencia mamash de Hashem, y el Yehudí tiene 613 mitzvot, y él tiene la obligación totalmente distinta. Pero toda la creación, por cuanto que el reino de Hashem se expande en todas las partes del mundo, por eso tenemos que obligar, y ahora se entiende por qué utiliza la palabra forzar, obligar, porque cuando se trata de un rey, la relación entre el pueblo y un rey es que si el rey te pide, haces aunque no te gusta. Es una especie de forzar. Y esto es lo que dice la halajá, que todo Yehudim, para coronar a Hashem como rey del universo, tenemos que ocuparnos con todo el universo y con toda la creación que cumplen el orden de Hashem. Según eso, vamos a entender entonces qué importancia tiene ese tema, ese halajá para nosotros hoy. Ese halajá que el Rambam dice que Moshe Rabbeinu recibió un orden divino en la entrega de la Torah a forzar a todos los pueblos que cumplan sus preceptos, a pesar que hoy, como dice el Rambam, no existe más un converso habitante. Eso existió solamente en la época que existía Yovel, como dice el Rambam. Pero por otro lado, la obligación de un Yehudí, de todo Yehudim del mundo, de forzar a todos los pueblos del mundo a cumplir sus 7 preceptos, esto es algo que existe hoy también. El hecho que hoy no podemos también concretarlo con los castigos que dice el halajá, bueno, no podemos, obvio. Hoy no podés hacerlo forzar con palos, no es la manera como se hace hoy. No podés forzar con castigos. No existe hoy también pena de muerte para concretar todo esto. Pero sí existe otras formas de forzar, con palabras, convencer, ¿sí? A atraerlos con amor hasta que van a querer cumplir y aceptar los órdenes de los 7 preceptos. Y esto es algo que es vigente hoy por hoy también. Y esto no es solamente un orden puesto sobre un rey, sobre el Bet Din, sino al contrario. Esto es justamente como dice el Rambam, Kol Israel. Todo Yehudim del mundo, así como un Yehudí tiene que estudiar Torah y cumplir mitzvot en general, tiene Am Israel, todos los Yehudim, que si hay un gentil que está en tu posición, vos tenés alguna relación sobre él y influencia, tenés que hablarlo y tratar de convencerlo que cumpla los 7 mitzvot de la manera que corresponde. Y hay que hacer de eso con toda la fuerza, que todos los pueblos del mundo aceptan los 7 preceptos. Hermoso. Y acá el Rebbe lo va a llevar a un terreno más concreto. Y el Rebbe dice lo siguiente: tenemos que entender, hablamos de un tema tan importante, una halajá clara que todos los Yehudim tenemos la obligación, recibimos en la entrega de la Torah, a forzar a todos los pueblos a cumplir los 7 mitzvot. La pregunta es, ¿por qué no está escrito en Shulchan Aruch? ¿Por qué no encontramos en libros de halajá? Rambam es el único que lo dice. Si es algo tan importante, ¿por qué en halajá no habla de eso? Y es más, hay montones de libros de Sheilot y Teshuvot en todas las generaciones, preguntas y respuestas halágicas, de todos los temas que existen en la Torah. Y estamos buscando dónde no hay lugar, nadie habla de eso. Seguro en las generaciones había preguntas halágicas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué sí decir? ¿Qué no decir? ¿Qué pasa si uno no quiere cumplir? Hay montones de cuestiones halágicas relacionadas con eso. Y cuando buscamos en libros de Sheilot y Teshuvot de todas las generaciones, nadie habla de eso. Como si fuera un tema tabú. No hay de eso libros, nadie habla, muy poco.
¿Cómo puede ser un tema tan importante y no se habla? Y el Rebbe dice la respuesta muy simple. Sabemos que el pueblo de Israel pasaron épocas muy duras. El Am Israel vivían en todos los pueblos del mundo en distintas épocas. En la mayoría de las épocas estaban viviendo con miedo. ¿Qué van a decir? Y entonces todo el tema de conversiones y todos los temas relacionados con diferencias entre el Yehudí y el Goy, era todo un tema de peligro, un riesgo. Como vemos de distintas discusiones y argumentos que hubo en la antigüedad, como se ve en distintos libros. Y entonces todo este tema de influenciar a los gentiles, a los pueblos del mundo, cumplir sus 7 mitzvot, era un tema de peligro. Los pueblos, también otros como gobiernos, lo podían interpretar como si fuera que estamos tratando de meternos en su fe, en su religión, etc. Especialmente cuando tenemos que también poner énfasis no solo en los 7 preceptos en sí, sino, como dijimos acá en la Sijá, que hay que hacerlo porque Moshe Rabbeinu recibió eso en Sinai. Es más difícil. Por eso, en distintas épocas, por motivos de pikuach nefesh, peligro de vida, los Yehudim, los Rabbanim, no hicieron de eso una campaña. Y no lo hicieron, y cuando lo hicieron sin difundir. Pero por otro lado, sabiendo que hoy por hoy cambió todo el sistema, el tema es algo que quedó vigente. Y el momento que cambió la situación, cambió la realidad, entonces hoy también cambió el tema. Hay que volver al inicio, y esa mitzvah hay que cumplirlo con todos los pies de la letra. Y entonces de acá viene que nuestra generación sí tenemos la obligación de enseñar y obligar a todos los que están debajo de nuestra relación y que podemos conectar con ellos, influenciarlos. Tenemos que buscar todo tipo de formas a enseñar a la gente de los 7 mitzvot ben Noach. Rebbe sigue la Sijá y dice que en eso entra también otro punto más que encontramos en Alajot relacionado con negocios, que hay que cuidarse con todo tipo de negocios que se puede hacer que el goy que vos haces con el negocio puede utilizar nombres de idolatría. Entonces cuidado cuando haces un negocio a no llegar a esa situación. Así dice el Alajá. Aparentemente, ¿por qué el Alajá no dice que esto va contra todo el tema de nuestra obligación de enseñar los 7 preceptos de Bnei Noach? Y el Rebbe contesta que justamente por cuanto que tiene que ver con negocios, toda la mitzvah de enseñar a los goyim, los 7 mitzvot de Noach, tiene que ser algo que no damnifica al Yehudi, no en su cuerpo y no en sus posiciones, en su dinero. Si eso puede traer un daño, entonces en este caso no hay obligación. Entonces por eso en la antigüedad, cuando un Yehudi tenía que tener tanto cuidado a no entrar en problemas, entonces él podría lograr generar un daño en los negocios del Yehudi. Por eso la Alajá tampoco habla de eso. Solamente trae que uno tiene que cuidarse por el tema de no hacerle jurar y que no utiliza nombres de su idolatría, etc. Pero de vuelta, volviendo al tema que estamos hoy, en nuestra generación, que estamos en una época donde nuestra época al revés, no solamente que uno no va a recibir ningún daño, al contrario, hoy cambió totalmente la psicología, al revés. El mundo admira, aprecia cuando un Yehudí está fiel en su fe y cuando ve que el Yehudí se mantiene firme y fuerte y él no está bajando de su nivel y está también justamente enseña de los 7 preceptos, que eso muestra que tiene más ética, es una persona mejor, buena conducta. Y como Rebbe agrega acá que nosotros vemos que nuestra generación es una generación que viene después de la Shoah, después del Holocausto, donde millones de Yehudim perdieron su vida por gente que no querían aceptar la fe en Dios y no querían aceptar los 7 preceptos de Noach, y por eso llegaron a esas conductas tan crueles que no existían en la humanidad nunca. Entonces, hoy por hoy, que el mundo vio lo que pasó, al contrario,
Cuando viene un Yehudí y protesta sin vergüenza y habla sobre el tema de qué importante es tener un Dios, qué importante es saber que Dios ordenó que existen 7 preceptos para la humanidad, para que sea un mundo con ética, un mundo con bondad, un mundo con justicia, etc. No solamente que eso no es peligroso, sino al contrario, eso agrega más aprecio, más gloria, más kavod al pueblo yudí. Por eso hoy por hoy es importante poner todo el esfuerzo posible de enseñar, educar y obligar de distintas formas que todo lo que el que tiene negocios y está bien en conexión con gente de otros pueblos, de enseñarlos justamente ser una luz para los pueblos, como dice el versículo, que todo Am Israel vean, todos los pueblos del mundo vean cómo Am Israel somos una luz para los pueblos, el orgullo del Yehudí. Y el Rebbe termina la sijá con el Yehi Ratzon, que Am Israel aprendan todos de usar ese momento tan especial para transmitir esa fe, ese tema de los 7 mitzvot de Bnei Noach a toda la humanidad. Y dichoso es la parte, dice el Rebbe, un mérito enorme los que se ocupan con todo eso, y eso va a agregar mucho más fortaleza, le va a dar mucho más éxito a los Yehudim en todos sus negocios, para hacerlo de la manera adecuada, enseñar los 7 preceptos de Noach basado en lo que Moshe Rabbeinu nos enseñó de nombre de Hashem. Y eso va a ser una preparación que se cumpla también el gran versículo que dice que pronto, cuando llega Mashiach, todos los pueblos del mundo van a aceptar un solo Dios y servirlo con un solo corazón, con un solo hombro, el Geulá Shlema, como Mashiach Tzidkeinu, Bimera B'Yameinu Mamash.